Bueno, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile, mis queridos cracks, claro que sí. Bueno, primero que nada, como siempre, recuerda estar suscrito, likear a muerte. Y estamos sorteando 10 pases de batalla, así que ¿qué esperas para participar? Bueno, quiero a mucha gente suscribiéndose, por lo menos más de 100 suscripciones, más de 500 likes, que se vea el apoyo. Vamos a darle. Como ustedes saben, yo jugué el Apex Legends Mobile lanzamiento regional. Sé cómo va esto, llegué a maestro, pegué una madre viciada. Hoy vamos a hablar de algo muy rápido e importante, porque si algo que quiere la gente hoy en día es por lo menos tener lo que es su sensibilidad y los gráficos como quieran jugar muy fluido y muy bien, en dado caso. Ok, si nos vamos al apartado de ajuste que tenemos por acá, ustedes lo saben, en el apartado de básicos, controles, a ver, vamos a explicar controles, gráficos, sensibilidad, todo, lo típico. Ok, en básico, yo no tengo disparo automático, creo que nadie lo tiene. Botón de disparar izquierdo, pues imagino que pues la mayoría la tienen también, igual no hay problema. Uso de mirar y disparar con toque, eso está perfecto. Es el ADS, ya saben, tener presionado y disparar. Modo rifle francotirador de cerrojo, que es soltar para disparar. También puede venir bien, yo lo tengo en tocar para disparar, ya es cosa suya. Modo escopeta semiautomático lo tengo en tocar para disparar, pero lo pueden poner en soltar para disparar o disparar tras usar mira. Modo de mira yo lo tengo en mantener, porque pues obviamente mantengo la mira y luego la quito para estar haciendo obviamente quickscope. Pero si ustedes se sienten más cómodos, es mejor con solo tocar y volver para que pues tengan la mira. Pero si juegan 4-3 dedos es diferencial. Otra cámara diferente, lo demás. Ahora vamos a ver los controles personalizados. Este es el HUD que yo mantengo. Ahora me voy a quitar actualmente lo que es la cámara. Este es el HUD que yo mantengo. Como pueden visualizar, tengo lo que es el apartado de salto, el apartado de agachar, la parte derecha. Tengo la habilidad a la parte de la izquierda de donde está el agachado. El puño lo tengo acá. Ahora, quiero dejar muy en claro algunas cosas. Este botón que está acá, que estoy aquí señalizando, este botón es el de disparar desde la cadera. Yo lo tengo en no aparecer porque tengo otros botones acá arriba. Que tengo el de disparar y tengo el de apuntar acá arriba, como pueden visualizar. El de puerta lo tengo al lado del mapa porque se me hace más sencillo para abrir puerta de un solo cuando quiero hacer algo, tranquilamente. Ahora, el botón de gesto, que también es el botón de inspeccionar arma. Este botón, como pueden visualizarlo acá, tiene que darle en aparecer porque tiene la casilla marcada como cancelar o como no aparezca. O sea, así le sale de efecto, miren. Esta casilla le sale así de efecto. Ustedes la tienen que activar para que le salga la de los emotes y la de la inspección de arma. También la del puño. La del puño está por determinado así. O sea, básicamente que está como cancelada, que no te va a aparecer ni nada por el estilo. Pero lo puedes tener acá. Este es un HUD posiblemente de 3-4 dedos. Estaría muy bien predominante, pero la puedes optar a incluso 3 dedos. Incluso también el juego te da la opción de poder utilizar opción 3-4 dedos. Y ya es cosa tuya como lo quieras configurar. Pero para mí esto es una muy buena configuración. Ahora, pasemos con lo demás, lo importante, mis queridos cracks, que muchos me van a decir algo por esto. ¿Y qué es? Básicamente lo de las sensibilidades, que esto pues lo vamos a probar tranquilamente en lo que es práctica libre, para que pues tranquilamente estén felices de la vida. Por cierto, ya tengo clan, se llama Detroit Squad, luego lo estaremos viendo por si quieren entrar al clan y demás. Ok. Hablemos sobre la configuración básica, configuración que estaremos visualizando. Ok, estamos viendo los gráficos los tengo en imagen HD. Mi sensibilidad, yo no tengo giroscopio, no uso giroscopio, cada cosa de cada quien, pero bueno, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran tranquilamente. Ok, ahora me van a decir, Destro, ¿qué onda con la sensibilidad? O sea, ¿se ve bien, se escucha bien o algo por el estilo? Bueno, la sensibilidad es relativamente buena. O sea, aquí vamos a ver, por ejemplo. Vamos a probar un arma de cada, no sé, me parece bien. ¿Dónde está la Wingman? Mi queridísima Wingman, aquí. Que la Wingman, que soy muy fan de la Wingman. Ok, por ejemplo, recuerden los botones que les dije, de que no les va a aparecer y que tienen que activarlo. Pues aquí lo tienen activado. Recuerden que es una rueda actualmente que tienen que activar. Le va a aparecer que la tienen cancelada, pero solo activarla. Y pues bueno, aquí tienen lo que es el botón de mencionar arma. Ok, bueno, en fin. Mi sensibilidad es alta, o sea, yo tengo sensibilidad alta para básicamente hacer esto. O sea, si a mí yo estoy en un enfrentamiento, hago un clutch, hago otro clutch acá de un solo. Es rápido, no es que estoy haciendo giroscopio ni nada por el estilo, o sea, tengo una sensibilidad muy alta. Porque siento que en Apex la sensibilidad alta predomina muchísimo, no la lenta, porque si no, no vas a poder hacer nada el día de hoy. Y porque vas a venir a hacer este tipo de cosas que es movimiento. El movement ya saben que es muy importante. Y pues sale muy rentable. Entonces, vamos a ver las sensibilidades que tengo. Que pues bueno, la deberíamos de ver por acá en configuraciones. Acá. Ok, sensibilidad.
Yo todo lo tengo en alto, a excepción lo básico de la sensibilidad general y la vertical. Las dos las tengo en 101, que lo pueden visualizar. Yo todo esto está personalizado. Aquí tenemos la sensibilidad de primera persona. La de tercera persona no la toco. Bueno, la de tercera persona la puedes tener igual, porque la he estado tanteando y es igual. Pero aquí tenés toda mi sensibilidad en primera persona. En primera persona, tercera persona sin mira, mira normal, una que otras cositas. Esas son las sensibilidades que estoy utilizando. O sea, tranquilamente. Y no tengo ningún problema. Cámara libre de enfoque más 300. Ok, perfecto. Sensibilidad de explosivo 200 y sensibilidad de habilidad de ayuda de lanzamiento 200. Aquí lo pueden visualizar todo tranquilamente. Ahora, gráficos y sonido. Yo utilizo HD muy alta. Yo les recomiendo que utilicen ultra si pueden. Si no les da el celular, utilicen muy alta y utilicen gráficos en fluido o en normal. Pero no utilicen HD. Yo lo utilizo porque me gusta que las grabaciones sean muy bien. Ya. Ok, lo demás, pues aquí lo están visualizando, sombras dinámicas, antialérgica de refracción, flor, vegetación, no. Lo demás, bueno, mecánicas de juego, todo normal. El stick activa carga automática, sí. Control de agachado, tocar. Control de salto deslizándote clásico, no, lo tengo en fácil. Uso el botón para echarse rotar en cámara, no. Usar el botón para rotar la cámara, no. Modo de control de trepar, el clásico, no el fácil. Incluso creo que puede ser sencillo el fácil, pero bueno. Indicador de trepar, no. Ajustes de botón de tirolina, pantalla, en modo de montar tirolina 2 veces. ¿Esto cómo aplica? Bueno, ya le voy a explicar. El modo tirolina yo lo prefiero, tranquilamente. Lo prefiero en el de que cuando me aparezca algo, o sea, una tirolina, yo le dé 2 veces para, o sea, mira, por ejemplo, ¿cómo es esto? Vos saltás y luego le das otra vez al de saltar y automáticamente vos estás trepando en tirolina. Esa es la configuración de controles de tirolina, ya para que lo sepan. Bueno, lo de los controles ya lo hemos visualizado. Multijugador también lo mismo para Battle Royale. No afecta completamente nada esto, ya para que lo sepan. Gráficos y sonido, pues lo estábamos comentando aquí todo. El mando aún no voy a hacer video ahorita, pero sí tengo planeado hacer un video pronto, no se preocupen. Las mecánicas de juego que estamos visualizando. Giro automático sobre horizontal, ayuda a bajar el suelo de la tirolina, sí. Botón usar tirolina vertical, no, y demás. Ahora, objetos, pues lo de los objetos. Recomendación inteligente, claro. Alternar para usar curaciones, claro que sí. Usar curaciones continuamente, esto denle que sí. Para que pues cuando estén con un escudo pequeño se les esté recargando y cualquier cosa le den cancelar. Si no, cualquier cosa pues ahí sin problema. Usar curaciones continuamente, sí. Usar batería por escudo continuamente, sí, exacto. Entonces, bueno, todo sincronizado, ok. Lo demás, mochila de accesorios. Aquí puedes, básicamente, te sale más sencillo que en la parte de la mochila. ¿Cómo es esto acá? Aquí lo que tenemos en rápido. ¿Te parece aquí en rápido? En esta bajada, aquí. Aquí te puede salir completamente todo rápido. Ok, lo siguiente que vamos a ver en configuraciones de mecánicas de juegos es lo de recoger, pues ya lo hemos visto todo aquí. Yo así lo tengo configurado. Por ejemplo, jeringa, botiquín, pila de escudo, batería para escudo, kit Fénix, acelerador definitiva. Los tengo así. 4, 2, 4, 2, 1, 1. Creo que es lo mejor. Recoger automática, sí. Intervalo de recogido corto. El largo es que tenés que tener presionado. Así es mejor. Modo de intercambio de objetos, es mejor tocar, no mantener. Al recibir daño la caja de enemigos se cierra automáticamente. Pónganle que no. Por si acaso quieren cambiarse de escudo muy rápidamente. O sea, ya para que lo sepan. En el mercado, pues lo típico. En el mercado normal, automarcar rivales, automarcar objetos, tocar la plantilla 2 veces. Esto yo lo voy a poner que sí, porque sí, o sea, así sale muy bien. Luego tenemos activar la rueda, que esto pues lo pueden activar en la rueda, que es lo que quieren. Que es enemigos o alguien ha estado por aquí, defender de aquí, vigilar de aquí. No sé, como ustedes quieran. Esto ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Y lo demás, pues enfoque a las sensibilidades. Si tienen alguna duda con lo de las sensibilidades de los gráficos, yo siempre voy a recomendar lo mejor. O sea, que jueguen en fluido o en normal. Y la tasa de cuadros por segundo, la que más les guste. ¿Estamos entendiendo eso básicamente? Sí. ¿Por qué? Porque lo que más importa al nivel de jugabilidad siempre va a ser lo que ustedes quieran. Pero a la vez que se sientan muy cómodos. Porque si no se sienten cómodos, ¿cómo van a hacer una jugada tipo así? O sea, por ejemplo, yo estoy aquí tranquilamente, vengo un clutch out, vengo un sliding y ¡pam! Estoy acá. Yo siempre recomiendo completamente tener una sensibilidad alta y que te acostumbres a ella. Porque en Apex eso es lo que importa. Además de que tener el move cancel, o sea, moverse, deslizarte, estar básicamente enfrente de tu enemigo, darle todo lo que es actualmente la vida, pues sale muy rentable. Y pues bueno, eso más que todo en el enfoque de lo que puede ser la sensibilidad gráficamente. ¿Sí me entienden? Si tienen alguna otra duda con una que otra sensibilidad posible, pues se las recomiendo sinceramente de que lo hagan de buena manera. También se lo digo porque pues, o sea, sale muy rentable.
O sea, yo juego a estos niveles de gráficos, pero para traerles muy buen contenido, para que sea gráficamente bien el juego. Aquí lo están visualizando. Las sensibilidades que les he recomendado también aplican para tercera persona, no solo aplican para primera persona. Y pues se enfoca completamente para lo que tenga que ver. Así que está muy bien, mis queridos cracks. Perfecto. Y pues para que ya lo sepan tranquilamente. Los controles todo bien. Por si quieren hacer una revisión completa, pues vámonos a los niveles tranquilamente de controles personalizados. Y pues ahí pueden ver el HUD que les había comentado. Configuración simple no se las recomiendo. Una avanzada siempre es mejor, siempre es mucho mejor una avanzada. Pues aquí tienen actualmente toda la configuración como la tengo actualmente. Los controles pues ya lo visualizaron, que básicamente modo multijugador. Si yo vengo acá y pues configuro los controles, solo lo doy sincronizar y ya me va a poner actualmente la paleta en la que yo juego, así, sencillamente. Así, ya, eso es todo. ¿Para qué preocuparse? Eso es todo. Por si quieren pasar la barrera multijugador, pues solo es lo único que tienen que hacer. Solo tienen que configurarla. Y pues bueno, ese ha sido el video de la mejor sensibilidad para jugar gráficamente también Apex Legends Mobile. Por si alguien me lo estaba pidiendo, pues viene súper bien, cracks. Así que está demasiado bien. Así que todo perfecto, todo bien. Y espero que se hayan suscrito, dejando su poderoso like. Les haya encantado el video y como siempre, nos vemos en un próximo video. Recuerden participar por los sorteos. Hasta la próxima. ¡Adiós!